permite poder estar aquí esta noche. Hoy en la mañana no podía hablar, estaba afónico y con mucho dolor de garganta. Pero bueno, solamente he orado y clamado, digo, Señor, necesito estar bien para la noche, para predicar tu palabra. Y gracias a Dios porque Él tiene el control de todas las cosas, de todo lo que nos sucede. Él tiene el control, simplemente debemos descansar en Él. Amén. Muy bien. Vamos a ir a la palabra en esta noche. Veníamos viendo domingos atrás acerca de los atributos de Dios, ¿sí? Habíamos visto los atributos no comunicables de Dios. Cuando hablamos de atributos, recordemos que hablamos de características que le pertenecen a Dios, de descripciones que Dios ha manifestado para que nosotros podamos saber quién es Dios y cómo es Dios. Cuando hablamos de atributos no comunicables, habíamos mencionado que Dios es omnisciente, omnipresente, que Dios es todopoderoso, soberano, que Dios no cambia. Amén. Y esas son características que solamente le pertenecen a Él y a nadie más. Amén. Es el único soberano. Hoy vamos a ver acerca de los atributos comunicables. Cuando hablamos de atributos comunicables, estamos hablando de características o descripciones acerca de quién es Dios, pero que Dios en su misericordia no se lo ha reservado 100% para Él, sino que Dios en su misericordia esas características, esos atributos, los ha compartido con nosotros. Amén. Son estos atributos comunicables lo que nos hace ser semejante o portador de la imagen de Cristo. Es importante que estos atributos que vamos a comenzar a ver podamos tener siempre presente, porque a medida que nosotros podamos trabajar en eso a través, con la ayuda del Espíritu Santo, la imagen de Dios se va a ir perfeccionando en nuestra vida. Todas estas características que le pertenecen a Dios, pero que Él ha puesto en nosotros, Él los ha puesto para que podamos reflejar la imagen de Él. Amén. Bien, entonces hoy vamos a ver la característica o los atributos de Dios, la santidad. Amén, la santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad, es un atributo que le pertenece a Dios. Él es el único Dios, santo, 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 en toda su plenitud. Si nosotros vemos en la Biblia, Dios nunca ha compartido su presencia, Dios nunca ha compartido su santidad con el pecado. Cada vez que Dios se relacionaba con el hombre o con el ser humano, y cuando el ser humano cometía un pecado, Dios automáticamente hacía dos cosas: lo destruía o se apartaba. Pero Dios nunca se quedaba para ser parte del pecado. Dios nunca se quedaba en el pueblo o en aquella persona que se deleitaba en el pecado. Dios se apartaba o Dios lo destruía. Tenemos los ejemplos de nuestros padres, de Adán y Eva. A medida que ellos obedecían a Dios, la presencia de Dios estaba con ellos. Pero en el momento que ellos han desobedecido a Dios, automáticamente Dios se ha apartado de ellos y han quedado en manos del pecado, han quedado en manos de Satanás, porque Dios no puede ser contaminado, su santidad, su pureza no puede ser contaminado nunca, tanto en lo espiritual como así también en lo moral. Nosotros vemos el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 1 al 3, acerca del pueblo de Dios. Dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, dice Dios,
pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura servir. No sea que te consuma en el camino. Dice Dios al pueblo de Israel: ustedes van a seguir, pero yo me voy a apartar. Yo no puedo continuar con ustedes, porque ustedes son un pueblo rebelde, ustedes son un pueblo con un corazón obstinado, ustedes son un pueblo con un corazón inclinado constantemente al pecado. No es que Israel de vez en cuando se le escapaba una mala palabra, no. Israel tenía un corazón inclinado al pecado, inclinado a la idolatría. Entonces Dios dice: yo los mato a ustedes o me aparto. Y para no matarlo, mejor me aparto y lo dejo que vaya. Yo voy a enviar mi ángel, dice Dios. Porque si yo sigo con ustedes, yo los voy a tener que matar a todos. Es eso lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es puro, Dios es santo en toda su plenitud. Después nosotros vemos los hijos del sacerdote Aarón, a Nadab y a Abiú, cuando ellos dicen que fueron a presentar un sacrificio y presentaron fuego extraño en el altar. ¿Y qué ha pasado con ellos? Murieron ahí, automáticamente. Vemos la historia del rey Saúl, que Dios lo ha llamado a Saúl, Dios lo ha ungido, y la presencia de Dios estaba con Saúl. Pero cuando Saúl ha desobedecido a Dios, ¿qué ha pasado? Automáticamente Dios se ha apartado, Dios se ha separado de Saúl, y Saúl ha quedado solo y ha comenzado a ser atormentado por espíritus inmundos. Tenemos la historia de Sansón, un hombre nazareo escogido por Dios desde el vientre de su madre para defender, para juzgar a Israel. Dios se manifestaba en Sansón a través de su fuerza. Pero un día dice que Sansón jugaba con la gracia de Dios, jugaba con lo que Dios le había dado, hasta que un día cae en manos de una mujer. Esa mujer le ata, le corta el cabello, y Sansón dice: bueno, esta vez me voy a escapar de esta como siempre. Y no ha sido así. Hermano, con que nosotros hoy podamos estar pecando y no pase nada, no significa que Dios no va a hacer justicia. Eso es lo que Sansón creía. Sansón jugaba con la gracia de Dios y con la santidad. A Sansón nunca le importaba la santidad de Dios. Él jugaba con el pecado y jugaba con la santidad. Y él creía que podía seguir así. Se levantaba, jugaba, caía y volvía a jugar. Hasta que un día dice: bueno, ahora otra vez, dice Sansón, me voy a levantar y voy a romper estas cuerdas como lo he hecho siempre. Pero tristemente, dice la palabra, Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Sansón no sabía. Hermano, si realmente queremos vivir y agradar a este Dios de santidad, debemos apartarnos del pecado y consagrarnos para Él. Recordemos, Dios nos comparte porque Él es santo, Él es puro, Él es soberano en santidad. Destruye el pecado o se aparta. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos ser destruidos por Dios, y tampoco queremos que Dios se aparte de nosotros. Entonces no debemos jugar con la gracia, con la santidad de Dios y con el pecado. Amén. La presencia, cuando la presencia de Dios se aparta, hermano, la llenura del Espíritu Santo se aparta de la persona. Cuando Dios, ¿cómo podemos saber nosotros cuando un cristiano ha quedado vacío del Espíritu Santo? Cuando ya el Espíritu Santo no está. Cuando la llenura del Espíritu Santo no está en el cristiano, hermano, se nota. ¿Por qué? Porque ya no habla en lengua. ¿Es así? Porque ya no habla bonito ni predica hermoso. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber cuando un cristiano no tiene la llenura del Espíritu Santo? Porque ya no tiene los frutos del Espíritu Santo. De repente todo le molesta. Ahora está chinchudo. Ya se enoja con el pastor, se enoja con el hermano, la iglesia está mal y todo está mal y todos tienen la culpa y todos son responsables menos él. Ya no se congrega, ya no tiene el mismo fervor, el mismo amor por Dios, ya no tiene el mismo amor por la palabra, ya no tiene esa pasión, ese fuego que lo caracterizaba para servir a Dios. Ahora ya le da todo igual, le da lo mismo estar a la iglesia, no estar, ayudar, no ayudar, predicar, le da exactamente lo mismo. ¿Por qué?
Porque la llenura del Espíritu Santo no está en su vida. Es tan fácil, es tan sencillo identificar al cristiano que está lleno del Espíritu Santo y cuando está vacío. Por los frutos del Espíritu. Amén. El libro de Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra, desde el versículo 1. En el año que murió el rey Uzía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice, en la visión de Isaías, el profeta, este varón ve a serafines que estaban en el altar, en el trono. Y dice que cuando estos serafines, estos ángeles que son seres de fuego poderosos, dice que cuando ellos adoraban a Dios decía, Santo, Santo, Santo. Hermano, en toda la Biblia no hay otro atributo que pueda resaltar 3 veces como la santidad de Dios. Vemos que Dios es omnipotente, omnisciente, pero en ninguna parte dice poderoso, 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 fuerte, 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 sabio, sabio, sabio. Pero sin embargo, cuando la palabra tiene que resaltar la santidad de Dios, dice Santo, Santo, Santo. Y no solamente está resaltando la pureza moral de Dios, sino también la soberanía de Dios en cuanto a la santidad. Dios es el único Dios soberano por encima de todo, que es 3 veces más santo. Dice que estos serafines adoraban, glorificaban, ¿qué cosa? La santidad de Dios. El salmista dice en el Salmo 26 o 28, dice, una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de su santidad. Lo que nosotros debemos aprender es tener una vida de devoción, de contemplar la santidad de Cristo, de contemplar la hermosura de su santidad. No obstante a esto, dice la palabra que cuando estos seres de fuego, estos serafines adoraban, dice que el templo temblaba, se sacudía por la adoración de estos seres. Hay poder, hay manifestación de gloria cuando sus hijos, cuando su pueblo exalta la grandeza y la soberanía de su santidad. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, dice la palabra, de manera, dice Pablo, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos la ley de Dios, vemos las leyes morales, vemos los 10 mandamientos, hermano, no hay nada más en la Biblia que refleje el carácter santo, el carácter puro de Dios que la ley. ¿Por qué? Porque la ley manifiesta, la ley revela la santidad y la pureza de Cristo. Es por eso que nadie ha podido cumplirlo y nadie lo va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque tiene un estandarte muy alto, muy elevado. Por eso dice Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santo, santo, justo y bueno. Eso es lo que refleja el carácter de Dios. Por eso dice la palabra que la ley ha venido para dejar en evidencia nuestro pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a las leyes morales de Dios, por ejemplo, cuando leemos los 10 mandamientos, lo que nosotros estamos haciendo es enfrentándonos, o como si fuese que tenemos enfrente de nosotros el carácter santo y puro del Señor. Y ese carácter puro y santo de Dios, ¿qué hace con nosotros?
nos expone, nos deja en evidencia. Deja en evidencia el pecado, deja en evidencia la inmoralidad o lo malo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es puro. Y cuando nosotros contemplamos la hermosura de su santidad, nuestra vida queda al descubierto o al desnudo ante tanta santidad, ante tanta pureza y ante tanta hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra santo proviene del hebreo, traducido kadosh, que significa separado, puesto aparte o separado de uso común. La palabra santo significa separado, apartado, separado del uso común, diario o cotidiano. Y eso es Dios. Dios es un ser completamente separado, completamente apartado y puesto en otro lugar totalmente ajeno a lo que nosotros nos movemos. ¿Por qué, hermano? Porque hace referencia que Dios es santo, de que Dios no puede ser contaminado como nosotros. La santidad, la pureza de Dios no puede ser contaminada nunca por el pecado. Por eso que Él es santo, Él es puesto aparte, separado, en otra dimensión, en otro nivel. ¿Por qué? Porque Él nunca es contaminado por el pecado. Pero qué grande que es Dios, que en tanta soberanía de santidad, en tanta pureza de santidad, y que la misma palabra santo dice que eres separado, que eres puesto aparte de nosotros, pero aún así Dios nos ha elegido, aún así Dios nos ha escogido para poner en nosotros un poco de esa santidad, un poco de esa pureza que lo caracteriza a Él. Usted imagínese si Dios fuese solamente un Dios poderoso, si Dios fuese solamente un Dios que tiene todo el poder completo y absoluto y no fuese santo, sería casi como un monstruo. O usted imagínese un Dios con tanto conocimiento del pasado, del presente y del futuro y que no tenga la santidad. Por eso, hermano, que la santidad es como que le da esa imagen especial al resto de los atributos. Por eso que resalta tanto que Él es santo, santo y santo. Amén. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido y nos ha llamado para que también nosotros podamos ser partícipes de esa pureza y de esa santidad. Gracias, Señor. No vamos a ser santos en toda la plenitud, en toda la pureza como lo es Dios, pero vamos a tener o tenemos parte de esa santidad, parte de esa pureza en nosotros, en nuestras vidas. Ese es el propósito principal por el cual Dios nos ha traído, estamos y por el cual estamos aquí en esta noche. Gracias, Señor. Hago una pregunta. ¿Cuántos, no levante la mano, cuántos conocen para qué Dios los ha llamado? ¿Cuántos pueden decir: yo sé cuál es mi lugar en la iglesia, yo sé qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿O cuántos están orando diciendo: Señor, revélame cuál es tu propósito, cuál es mi ministerio, cuáles son mis dones? Muchas veces nos preguntamos, ¿sí? ¿Cuántos saben? Ahora sí puede levantar su mano. ¿Cuántos saben para qué Dios lo ha llamado? ¿Cuántos saben el propósito de Dios en su vida? Bien. Mire, hermano, el propósito de Dios para nosotros va mucho más allá de un ministerio, va mucho más allá de los dones, es totalmente incomparable a cualquier don y a cualquier ministerio. Entonces no debemos frustrarnos diciendo: es que yo no sé cuál es mi ministerio, es que yo no sé cuál es mi don.
Hay algo mayor, hay algo poderoso, hay algo superior que no se compara en nada, ya sea que tenga los 5 ministerios, ya sea que pueda tener todos los dones, no se compara en nada al propósito principal por el cual Dios nos ha traído a esta tierra. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué me ha escogido Dios? ¿Para qué me ha llamado? Para ser pastor, para ser maestro, para ser evangelista, para ser apóstol, profeta. ¿Para qué me ha llamado Dios? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Aleluya. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dígame, ¿acaso puede haber un propósito mayor que este? ¿Puede compararse a un ministerio, a ser pastor, profeta? No se compara en nada. Así que, hermanos, no andemos desorientados diciendo yo no sé cuál es lo mío, no sé para qué Dios me ha llamado. Porque ahora ya conocemos que Él nos ha llamado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y entonces, ¿qué pasa con los ministerios y los dones? Bueno, lo que sucede es que a medida que nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, a medida que nosotros somos partícipes de la santidad de Dios, el ministerio o los dones fluyen solos. Usted no tiene que andar persiguiéndolo, ni buscándolo, vienen solos. ¿Por qué? Porque esos son frutos del Espíritu Santo. Amén. No debemos enfocarnos. Nuestro enfoque principal está en ser santo porque eres santo. Nuestro propósito principal es ser santo y sin mancha delante de Él. Así que a partir de hoy vamos a salir de aquí con un concepto bien definido acerca de cuál es mi propósito, cuál es mi llamado. Los ministerios vienen solos. Los dones espirituales vienen solos y se manifiestan solos a medida que nos perfeccionamos en la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dígame, ¿qué ministerio, qué dones, qué título, qué cargo en la iglesia puede compararse a este llamado de Dios? De que tenemos que ser santos, que tenemos que presentarnos sin manchas delante de Él y que tenemos que reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. ¿Puede haber algo superior a eso? No se compara en nada, hermano. No se compara ni a todo el conocimiento bíblico que nosotros podamos tener. Así que sabemos, dice, para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. Así que su principal propósito, su principal objetivo es ser santo y presentarnos de Él sin mancha y portar la imagen de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hay 3 fases de la santidad, de lo que quiero hablar hoy. La primera fase de la santidad es la santidad posicional. La segunda fase es la santidad progresiva. La tercera y última fase es la santidad plena, completa o absoluta. Amén. Vamos por la primera. La primera santidad posicional dice, hace referencia, escuche esto, a la posición en la que Dios nos pone y nos hace recordar la posición en la que estamos. Cuando hablamos de la santidad posicional, Dios nos trae a memoria o debemos recordar o meditar 2 cosas principales. En el lugar en el cual Dios nos ha puesto y en segundo lugar, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha traído. Si nosotros podemos recordar de dónde Dios me ha sacado en cuanto a la santidad posicional, de dónde Dios me ha traído. Bueno, dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados.
éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de la ciudadanía del reino, estábamos alejados de la presencia de Dios, estábamos condenados a la muerte, estábamos condenados al infierno, éramos juguetes e instrumentos de Satanás y de todo su demonio. Pero Cristo ha pagado el precio en la cruz del Calvario, ha derramado su sangre para que nosotros dejemos de ser esclavos del pecado, esclavos de la tristeza, esclavos de la angustia, esclavos de la depresión y del pecado. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que el príncipe Satanás gobierna este mundo. Cuando nosotros estábamos lejos de Cristo, lejos de Dios, estábamos subyugados, estábamos atados a Satanás y a sus demonios. Y él podía hacer con nosotros lo que él mejor le parecía. Pero Cristo ha pagado el precio, ha derramado su sangre. Y dice, según nos escogió en él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿en qué lugar nos ha posicionado Dios? Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué más? Ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha lavado con su sangre, nos ha justificado, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios. La presencia de Dios ha venido a morar dentro de nuestras vidas. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Esa es la posición que hemos adquirido en la santidad. No porque nosotros lo merecíamos, no porque nosotros hayamos elegido estar en esa posición, no porque nosotros lo hemos buscado, sino que Dios nos ha escogido. Gracias, Señor. Leí un poco acerca de esta posición y veía unos comentarios que decían que nosotros debemos buscar esta posición de santidad, la santidad posicional, pero no es lo que la Biblia me dice. Porque la Biblia lo que me dice es que nosotros hemos estado muertos en delito y pecado. Ahora, usted piense, ¿cómo una persona que está muerta puede decidir a dónde ir? No puede. Nosotros no hemos elegido esta posición, porque nosotros no teníamos poder para elegir, porque estábamos muertos espiritualmente. Éramos enemigos de Dios, no había forma de acercarse a Dios. No había forma de decirle, Dios, ¿existe la posibilidad que me saque del pecado? ¿Existe la posibilidad que me dé vida y me ponga en una posición de santidad? No lo podíamos hacer, hermano, porque estábamos muertos. Nosotros estamos en esta posición de santidad porque Cristo nos ha elegido, nos ha resucitado, nos ha dado vida y nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Todo es obra de Cristo, todo es obra del Espíritu Santo y todo es la gracia de Dios. No tenemos nada que ver. No es que estamos en esta posición porque somos buenos, tratables, amorosos. No. Estamos por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, tenemos la posición de la santidad progresiva. La santidad progresiva es la que se va desarrollando poco a poco. Aquí sí tenemos mucho que ver. Dios nos ha escogido, nos ha traído, nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha hecho nueva criatura y nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora bien, viene la segunda fase de la santidad progresiva, que eso es la cual nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para ir creciendo día tras día. Dios ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho nueva criatura, hemos sido reconciliados por Cristo, pero sin embargo seguimos en un cuerpo de pecado,
Seguimos en un cuerpo en donde el pecado y la tentación cada día nos quiere arrastrar y nos quiere llevar a hacer lo contrario y lo opuesto a Dios. Entonces ahí es la santidad progresiva. Veamos lo que dice la palabra. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz. Seguid la paz y la santidad. Sí, eso es una responsabilidad que Dios en su soberanía, como lo hablamos el último domingo, en su soberanía Dios nos ha puesto en esta posición y nos ha dado esta responsabilidad de crecer cada día en santidad. Por eso, hermano, que nosotros debemos entender a nuestros hermanos. Cuando usted ve a un hermano que peca, que se equivoca, no le tenemos que caer encima y darle con un palo o señalarlo como malo. ¿Le he escuchado algo? No, mira lo que había sabido ser. Hermanos, somos pecadores. Hermanos, tenemos errores, estamos llenos de fallas. Pero para eso es que Cristo lo dice, yo los he puesto en esta posición, en santidad progresiva. ¿Para qué? Para que ustedes puedan trabajar y puedan seguir creciendo en santidad y en pureza. Para que cada día nos vayamos pareciendo más a Cristo. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo nosotros que somos débiles, que tenemos que enfrentar cada día debilidades, tentaciones, que muchas veces caemos, muchas veces tropezamos, cómo podemos luchar con esto? ¿Cómo puedo perfeccionarme cada día en santidad para llegar a ser la imagen de Cristo? Libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros, esta santificación progresiva se da en nuestra vida a medida que escudriñamos la palabra de Dios, a medida que nos exponemos diariamente, constantemente al estudio de la palabra, a la meditación de la palabra y a la obediencia de la palabra. Entonces, a través de eso, el Espíritu Santo nos va perfeccionando. Entonces nuestros familiares o aquellas personas que no conocen a Cristo van a decir: che, ¿cómo hablaba malas palabras antes? Ahora habla, pero no tanto, va mejorando. Me acuerdo antes, vos no le podías decir nada porque la mujer o el tipo estallaba. Y ahora sabes que lo he provocado a propósito y ya no ha reaccionado, al menos no como antes. Antes era peor. Bueno, esos son cambios de la santidad progresiva que se va perfeccionando en nosotros a través de la palabra de Cristo Jesús. Me encanta este versículo cuando Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Cada vez, hermano, usted dígame de un cristiano que ha dejado de leer la Biblia, y yo le voy a decir de alguien que ha dejado de parecerse a Cristo. Nosotros, no es cuestión de título, de cargo ni de jerarquía. Nosotros dejamos de leer la palabra, dejamos de obedecer y comenzamos a hacer un desastre. Nos ponemos mal llevados, tenemos poca paciencia, todo nos molesta, ya tenemos ganas de provocar, tenemos ganas de pelear, tenemos ganas de hacer todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estamos en este cuerpo y hay una lucha constante. Está el espíritu en nosotros que quiere hacer el bien, que quiere obedecer la palabra, y está la carne que dice: no lo haga, mejor acostate. Nuestro esposo y el espíritu dice: no lo haga, y la carne dice: hacelo. Y ahí está, y esa lucha constante. ¿Quién va a vencer? ¿Quién va a ganar? Amén. En esa lucha constante, el que va a vencer y el que va a ganar, el que está más fuerte. Usted imagínese que usted ponga dos boxeadores en el ring y durante un mes a uno no le dé de comer nada y al otro, un mes es mucho, 10 días. 10 días, 5 días.
5 días sin alimentarlo a uno y al otro 5 días alimentándolo con todas las proteínas, con todas las vitaminas, con ejercicio, y lo sube a pelear. ¿Quién va a ganar? No. Amén. Va a ganar el más fuerte. Hermano, nosotros en el espiritual somos exactamente lo mismo. Y muchas veces enfrentamos una realidad que estamos tibios, estamos apagados y no tenemos ganas de ir a la iglesia, simplemente porque la que está fuerte es la carne. Porque lo que estamos alimentando es la carne y el espíritu está débil. ¿Cómo queremos vencer? ¿Cómo queremos vencer? ¿Cómo queremos vencer el pecado? ¿Cómo queremos vencer la tentación? ¿Cómo pretendemos vencer nuestro mal carácter si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, nuestro espíritu? Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Por qué usted cree que es normal que no tengamos ganas de leer la Biblia? Si a nosotros, cualquier persona nos pone una biblioteca y la Biblia, vamos a tener ganas de leernos toda la biblioteca y menos la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque como compartía la hermana Florencia, es una lucha espiritual. Satanás no quiere que usted se siente y agarre su Biblia, porque él ahí pierde terreno contra usted. Voy a seguir. Debe ser buscada de manera seria y constante a través de la palabra. El Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? En lugar de joven pongamos nuestro nombre. ¿Con qué limpiará Cristian su camino? ¿Con qué limpiará Cristian sus pensamientos? ¿Con qué limpiará Cristian esos malos deseos que vienen de querer hacer cosas malas? ¿Con qué se va a limpiar? ¿Cómo va a vencer? Es tremenda la pregunta del salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hermanos, si no hay obediencia a la palabra, vamos a vivir en una derrota constante espiritual. Vamos a ser mediocres, vamos a ser tibios. Nunca vamos a poder perseverar. Nunca nos vamos a poder ponernos firmes. Van a pasar años, van a pasar meses, siglos, y vamos a seguir siendo el mismo estado. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Por qué? ¿A través de qué? No lo está leyendo. A través de su espíritu. No es con nuestra fuerza, no es con nuestros deseos que vamos a poder vencer las tentaciones, las debilidades de los malos deseos, sino a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo ha vencido Cristo la tentación? ¿Cómo ha vencido Cristo a Satanás personalmente? Con todas las tentaciones, con la palabra. ¿Y qué más? ¿Quién lo ha llevado a Cristo al desierto? Bien, amén. El Espíritu. El Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado por Satanás. Y Cristo se ha defendido con la palabra, por la obediencia de la palabra y a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros queremos vencer las tentaciones, las debilidades de nuestra fuerza, vamos a vivir frustrados, vamos a vivir entristecidos y nos vamos a sentir fracasados porque no vamos a poder hacer nada. Pero si nosotros confiamos en el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo obra dentro de nosotros, dándonos la fuerza, dándonos la fe, dándonos el poder para resistir la tentación, para resistir al pecado y para vivir una vida de victoria. Pero solo y únicamente a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice Dios, habla el profeta: vete y ir a Zorobabel. No es con fuerza, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, hermano, no tratemos de cambiarnos nosotros mismos,
creyéndonos que somos buenos y que somos fuertes y que yo tengo el dominio. No tratemos de cambiar a esa persona por nuestra fuerza. No tratemos de cambiar a ese hombre, a esa mujer por nuestra propia fuerza. Todo es a través del Espíritu Santo de Dios. Dice el ser fortalecido con poder en el hombre interior. El Espíritu Santo nos fortalece en el interior de nuestras vidas. El Espíritu Santo fortalece nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma. Nos da la fuerza, nos capacita para vencer, para resistir. Cristo, en forma de hombre, ha tomado forma de hombre siendo Dios, en un cuerpo como nosotros, 33 años y medio y nunca pecado. No, bueno, pero ese era Cristo, igual que nosotros, en un cuerpo como nosotros, con debilidades, ha sido tentado, tenía sentimientos, tenía emociones y nunca ha pecado. ¿Y por qué nosotros vivimos todos los días cayendo? No, pero él era Cristo, ¿sí? Y nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos el mismo Espíritu que atrae, el mismo Espíritu Santo que ha formado a Cristo en el vientre de la Virgen María, el mismo Espíritu Santo que lo ha levantado, que lo ha ungido. Jesús dice en San Lucas, el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas buenas. Me ha ungido para predicar, para sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos. ¿Quién ha ungido? Por favor, por Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Jesús, está sobre mí. Y esa misma persona, ese mismo ser, está dentro de nosotros para vencer. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿por qué caemos siempre? ¿Por qué no podemos perseverar? Mi alma te alaba, Jesús. Bendito Espíritu Santo. En tercer lugar, tenemos la santidad perfecta. Recordemos la santidad posicional, donde Dios nos ha puesto, y la progresiva, con la que luchamos cada día y vamos creciendo y pareciéndonos más a Cristo. Amén. En tercer lugar, la santidad perfecta. Libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. La santidad perfecta es la que Cristo nos entregará cuando Él venga, cuando tengamos ese encuentro con Él. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Escuche esto. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Dice, porque le veremos. Escuche, vamos a ser semejante a Cristo porque le veremos tal y como Él es. Eso nos da la pauta, nos ayuda a entender y a comprender por qué ahora somos imperfectos. ¿Por qué tenemos que luchar cada día con una santidad progresiva para ir creciendo? ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos de Dios es limitado. No conocemos la plenitud de Cristo. No conocemos la plenitud del Padre. Solamente conocemos una medida. Y por eso es que aún tenemos debilidades. Pero sin embargo dice que cuando Cristo venga, ¿qué pasará? Le vamos a ver tal y como Él es. Entonces ese encuentro con Cristo es lo que nos va a cambiar, nos va a transformar y vamos a ser semejantes a Él. Ahora, piensa en esto. Si nosotros tenemos los atributos, las características de Dios, y a medida que nosotros miramos los atributos de Dios,
a medida que nosotros conocemos esa característica, vamos siendo transformados progresivamente. Entonces, pregúntese, ¿qué pasará o qué será de nuestra vida si la parte que Dios ha revelado ahora de Él, las características, los atributos, no los conocemos? Si ignoramos completamente. ¿Se entiende? En otras palabras, Dios ha manifestado características de su personalidad. Amén. A medida que nosotros vamos mirando esas características, ponemos la mirada en sus atributos, vamos siendo transformados y perfeccionados. Ahora bien, las características que Dios ha revelado para nosotros son limitadas. Si nosotros, mirando esas características limitadas, vamos siendo cambiados y transformados, pero no en un 100%. ¿Cuánto más si ni siquiera lo miramos? ¿Se entiende lo que quiero llegar? Mucho menos. ¿Cómo? Mucho menos. Claro, menos vamos a ser santos, menos nos vamos a parecer a Él. Porque Juan dice que cuando Él venga, le vamos a ver a Él tal y como Él es. Entonces, el conocer a Cristo tal y como Él es, eso es lo que a nosotros nos va a transformar. Tan santo y puro como es Él. Amén. Volvamos a leerlo. Capítulo 3 dice de la misma carta de Juan: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una persona que tiene la esperanza en Cristo, una persona que cada día va creciendo progresivamente en santidad y pareciéndose más a su Señor, y que mantiene la esperanza que cuando Cristo venga, ese encuentro con Él nos va a cambiar definitivamente y vamos a ser santos como Él. Dice, el que mantiene esa esperanza se perfecciona. Gloria a Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Hermanos, si nosotros no nos estamos purificando, si nosotros no estamos creciendo en santidad progresivamente, si no nos estamos pareciendo a Cristo, es porque no tenemos esta esperanza. Porque dice, el que tiene esta esperanza se purifica. ¿Por qué? Porque no podemos separar ninguna de las tres fases. Nadie puede decir, yo he sido posicionado por Dios en un lugar de santidad. Yo he sido posicionado en lugares celestiales. Cristo me ha perdonado, me ha lavado, es una nueva criatura, perfecto. Pero tu vida, ¿cómo estás viviendo día a día? Estás creciendo progresivamente. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos posicionados en la santidad? En la santidad posicional, si estamos en el primer grado. ¿Cómo podemos saber en qué grado estamos? Recordemos, la santidad posicional. Exactamente. Yo, hermano, yo voy a saber, yo me voy a dar cuenta que usted ha sido posicionado en santidad juntamente con Cristo, porque yo voy a ver en usted los frutos de crecimiento cada día. Porque usted no me puede decir que usted ha sido lavado, que usted ha sido regenerado, que usted es una nueva criatura si usted todavía se vive y se deleita en el pecado. Usted necesita ser posicionado, porque nunca lo ha sido, nunca lo ha estado. Esa es una realidad, debemos saberlo para no vivir confundidos. ¿Cómo vamos a saber? Porque cada día crecemos. Tenemos errores, nos equivocamos, pecamos, pero nos levantamos y seguimos perfeccionándonos cada día. Entonces yo puedo decir, esta persona realmente ha sido posicionada en santidad.
Esta persona realmente ha sido cambiada, ha sido lavada, ha sido transformada, es una nueva criatura y tiene su entrada asegurada en el reino de los cielos. Y porque tenemos nuestra esperanza, dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Amén. Finalmente dice Pedro en su carta, 1 Pedro capítulo 1 versículo 16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Hermano, la santidad no es una alternativa, no es una opción, no es que nosotros tenemos la posibilidad de elegir o no elegir, es un mandamiento. Dios demanda santidad. Así como yo soy santo, dice Dios, ustedes tienen que ser santos. Así que, hermano, a partir de este momento, a partir de esta noche, vamos a cruzar esa puerta sabiendo cuál es mi propósito, sabiendo para qué Dios me ha llamado y que va más allá de ocupar un lugar en el púlpito, va más allá de un ministerio, va más allá de los dones, sino que hemos sido llamados para ser perfeccionados en santidad, para presentarnos delante de Él sin mancha, para presentarnos delante de Él con toda esperanza, que un día voy a ser tan santo, un día voy a ser tan puro como lo es mi Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor.